Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a ver el tema del sistema carbonato mediante uno de los parámetros que tiene que ver con que es la alcalinidad de los cuerpos de agua. Entonces la alcalinidad la podemos definir como un indicador de la capacidad que tienen los cuerpos de agua para neutralizar los ácidos. La alcalinidad es un parámetro de gran importancia en los ecosistemas, ya que este nos define prácticamente esa capacidad que pueden tener esos cuerpos de agua para contrarrestar efectos de contaminación, especialmente cuando ese tipo de contaminación tiene que ver con descargas o vertimientos que son ácidos. Desde el punto de vista químico, podemos definir la alcalinidad como una capacidad del agua para neutralizar o para aceptar también protones. La alcalinidad es debida a tres importantes aniones: los carbonatos, que tenemos por acá, los CO3, 2-, los bicarbonatos, que es el HCO3-, y los hidróxidos o los OH-. Esos son los que tienen mayor incidencia sobre la alcalinidad de los cuerpos de agua, y hay 4 que también nos pueden hacer una contribución, pero decimos que es una contribución insignificante a la alcalinidad de los cuerpos de agua, que son los boratos, los fosfatos, los silicatos y los nitratos. Desde el punto de vista de esos 3 parámetros, que son los que más nos aportan alcalinidad o que nos aportan el sistema carbonato, el bicarbonato es el que tiene mayor incidencia sobre los cuerpos de agua. Entonces, esos 3 aniones en particular los vamos a encontrar de forma natural en los cuerpos de agua, pero también los podemos encontrar en las aguas residuales. Ya en el caso de los silicatos, de los boratos, de los fosfatos, pues ya vamos a ver que ellos se encuentran principalmente en las aguas subterráneas, en aguas residuales, por ejemplo, agrícolas, o descargas de aguas residuales domésticas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de lo que ocurre naturalmente en el medio, pues vamos a encontrar que esos 3 parámetros son los que mayor incidencia tienen sobre nosotros. ¿Por qué los encontramos de forma natural en los cuerpos de agua? Porque ellos describen una interacción entre el CO2 y el agua. Entonces, cuando tenemos CO2, el cual se encuentra presente en la atmósfera, tenemos que ese CO2, al disolverse en el agua, nos forma este elemento que tenemos, que es el ácido carbónico. El ácido carbónico, entonces, cuando se encuentra en el agua, se puede empezar a disociar mediante 2 ecuaciones. La primera, en la cual el ácido carbónico libera un H+ y me forma el bicarbonato, que es la especie que más alcalinidad nos aporta en los cuerpos de agua. Y la otra ecuación, en la que decimos que ese bicarbonato se disocia, me libera otro H+ y me forma el carbonato, que es la otra especie que también aporta alcalinidad. Esas 3 ecuaciones se definen a través de ecuaciones de equilibrio químico, por lo tanto las podemos representar a través de una ley de acción de masas, que es la que se encuentra acá. En esa ley de acción de masas, ¿qué vamos a decir? La multiplicación de los productos sobre los reactivos. En este caso, entonces, los productos serían H+ y el bicarbonato sobre el ácido carbónico, y esto va a ser igual a una constante ácida número 1. La llamamos número 1 porque es la primera disociación que le ocurre al ácido carbónico, y esa primera constante de equilibrio, ¿sí?, tiene un valor específico, que es 4.45 por 10⁻⁷ a 25 grados centígrados. Hay que recordar que las constantes de equilibrio todas se mueven en función de la temperatura, entonces pues vamos a trabajar todo a 25 grados centígrados, pero igual si se quisieran hacer ejercicios con otro tipo de otra temperatura, pues deberíamos cambiar la constante de disociación. En el caso de la segunda ecuación tenemos también lo mismo: multiplicación de productos sobre los reactivos, en este caso sería el H+ por el carbonato sobre el bicarbonato. Y tenemos la segunda constante de disociación, la constante ácida número 2, que tiene un valor de 4.7 por 10⁻11 a 25 grados centígrados. Entonces podemos decir que la alcalinidad es una medida de la sumatoria de cada uno de esos aniones que nos ocasionan o que nos aportan en este parámetro. Entonces, en este caso es una sumatoria de los equivalentes de cada una de las especies, del bicarbonato, del carbonato y del OH-, teniendo en cuenta que todos los parámetros del sistema carbonato se expresan en unidades de miligramo de carbonato de calcio por litro. Entonces, en este caso la alcalinidad pues lleva estas mismas unidades, por lo tanto esos equivalentes los debemos convertir a miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Qué importancia tiene entonces en la ingeniería el parámetro de la alcalinidad? Entonces tenemos que las aguas que son demasiado alcalinas tienden a tener un sabor que es desagradable para el consumidor, un sabor que a la gente
especialmente no les gusta, entonces por eso se encuentra dentro de una normatividad, por eso la alcalinidad se encuentra en nuestra normatividad de aguas potables, que es la 2115 de 2007, ¿sí? En la cual tenemos un valor establecido de alcalinidad. Lo otro es que la alcalinidad no causa ningún efecto sobre la salud, no tiene ninguna incidencia sobre el punto de vista de la salud, solamente la parte del sabor desagradable. También es importante por procesos de control de corrosión en tuberías, en procesos que se desarrollen convencionalmente en ingeniería, entonces es importante mantener aguas alcalinas para evitar que disminuya mucho el pH y que haya algún proceso en particular. Ya cuando estamos hablando en los procesos en las plantas de potabilización, en las PETAP, tenemos entonces por ejemplo que en los procesos de coagulación o de ablandamiento es importante el control de la alcalinidad para llevar a cabo de manera adecuada esos procesos. Y en la parte de tratamiento de aguas residuales también, para los procesos biológicos en los cuales utilizamos microorganismos, los cuales deben de estar en unos pHs que son muy regulados. En cuanto a la parte de agua de riesgo, es importante tener en cuenta que aguas alcalinas permiten tener entonces cultivos muchísimo mejor porque evitamos tener esa parte de la toxicidad del aluminio cuando se libera cuando hay pHs que son muy ácidos. Y también es importante desde el punto de vista de amortiguamiento en los ecosistemas, ¿sí? Porque de todas formas para contrarrestar el efecto de la contaminación, especialmente cuando esa contaminación es muy ácida. Entonces, viendo como más en detalle, para el caso de la normatividad, la 2115 de 2007, entonces nos establece un valor máximo de alcalinidad total en las aguas de 200 miligramos por litro. Hay que tener en cuenta que esto es como carbonato de calcio, que son las unidades en las cuales se representa. Y muy importante tener en cuenta que en esta resolución nos hablan que son elementos que tienen implicaciones de tipo económico, no implicaciones a la salud de las personas, debido a que obviamente tienen más una incidencia sobre las actividades que desarrollamos a diario, porque pues cuando ellos se juntan con diferentes tipos de compuestos nos pueden dar lugar a incrustaciones o corrosión en los sistemas que tenemos en ingeniería. En la parte de los procesos de coagulación, ya hablando de las plantas de potabilización, entonces pues en los procesos de coagulación utilizamos básicamente el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, dos compuestos muy específicos los cuales reaccionan con la alcalinidad que tienen esos cuerpos de agua, y al reaccionar con ella pues obviamente nos forman un precipitado que hace entonces que se mejore muchísimo la eficiencia de este proceso. Entonces es importante garantizar que todos esos cuerpos de agua tengan suficiente alcalinidad para que esos coagulantes actúen y funcionen adecuadamente en estos procesos de potabilización. Y en cuanto a la vida acuática, es importante, se ha establecido que para mantener la vida acuática pues necesitamos un valor de alcalinidad mínimo, el cual está establecido en 20 miligramos por litro de carbonato de calcio. De todas formas, pues hay unas clasificaciones que nos permiten decir si los cuerpos de agua están amortiguadas o no. Por ejemplo, menor a 25 miligramos por litro de carbonato de calcio, decimos que son aguas que son pobremente amortiguadas, entre 25 y 75 moderadamente, y muy amortiguadas, mayores a 75 miligramos por litro, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces que valores que estén por debajo de ese mínimo aceptable son aguas que son susceptibles de digámoslo así, sufrir ciertos cambios en el ecosistema debido a la contaminación y a las disminuciones del pH. Esta gráfica entonces nos define la predominancia de las especies que nos aportan al sistema carbonato, y en este caso la alcalinidad. Entonces en el eje X tenemos el pH y en el eje Y tenemos el porcentaje de predominancia de cada una de esas especies. ¿Cuáles especies? Del CO2, del carbonato y del bicarbonato, teniendo en cuenta que para la parte de la alcalinidad por ahora nos interesa el carbonato y el bicarbonato. Entonces lo que nos dice esta gráfica es que para pHs que sean de 8,3 hacia aproximadamente 13, el anión que está predominando principalmente es el carbonato, el CO3 2-, pero también nos muestra que más o menos desde ese pH de 13, si comenzamos a llegar a 8,3, empieza a predominar ese bicarbonato, y por debajo de 8,3 empieza a disminuir la predominancia de ese bicarbonato hasta un pH aproximadamente de 4,5. Ya de 8,3 hacia abajo, hacia 4,5, tenemos esa predominancia del CO2, y el CO2 pues es un parámetro que nos aporta acidez en los cuerpos de agua, más no alcalinidad. Entonces, en el caso de la alcalinidad tenemos que mayores a 8,3 tenemos una gran importancia porque hay predominancia de ese carbonato, y entre 4,5 a 13
tenemos que hay un rango bastante amplio en el cual se encuentra toda la parte del bicarbonato, que es el más importante o el parámetro más importante dentro de lo que medimos de alcalinidad. Bueno, entonces para la determinación de la alcalinidad en el laboratorio, la alcalinidad se realiza mediante una titulación. La titulación puede llevarse a cabo mediante el ácido sulfúrico o mediante el ácido clorhídrico. La técnica convencional se hace con ácido sulfúrico. Digamos que el ácido clorhídrico es cuando no se tiene la opción de tener ese otro ácido en particular. Entonces la titulación se puede hacer por indicadores o también la podemos hacer mediante titulación potenciométrica. En el caso de los indicadores se utilizan dos indicadores muy específicos, que son la fenoltaleína y el naranja de metilo, teniendo en cuenta que la fenoltaleína tiene un cambio de color justo en un pH de 8,3 y el naranja de metilo tiene un cambio de color justo en 4,5. Entonces uno lo que realiza es una titulación a esos dos pHs en particular. Para el caso de la titulación potenciométrica, entonces simplemente se hace también con el ácido sulfúrico, pero en vez de utilizar indicadores se hace uso de un pHímetro, en el cual entonces lo que hacemos es llevarlo a un pH de 8,3 como si fuera la fenoltaleína y un pH de 4,5 como si fuera el naranja de metilo. Entonces para la determinación lo primero que se hace es mirar si el pH inicial es mayor a 8,3, entonces lo que hacemos es llevar a cabo la titulación en dos fases o en dos etapas. La primera etapa consiste en la adición de la fenoltaleína y la segunda etapa consiste en la adición del naranja de metilo. Entonces para la fase 1 se toman 50 mililitros de muestra aproximadamente y se llevan a un Erlenmeyer, se le adicionan unas gotas de fenoltaleína. Hay que tener en cuenta que la fenoltaleína es un indicador, por lo tanto no tiene influencia cuántas gotas adicionemos, simplemente lo único que vamos a hacer es que sea más intenso o menos intenso el color, y lo que hacemos es obtener un color rosado, como el que se muestra por acá en esta gráfica. Después comenzamos a titular con ácido sulfúrico y se titula hasta que ese indicador de esa fenoltaleína se ponga incolora, como en el caso de esta otra gráfica que tenemos acá. Y finalmente se anota el volumen de ácido sulfúrico gastado. Entonces la secuencia de la titulación para este caso de la fenoltaleína sería como esas que vemos en las imágenes, en las cuales tenemos este rosado muy intenso, comenzamos a adicionar el ácido sulfúrico y vemos que va cambiando a un rosado muchísimo más claro y finalmente a ese incoloro que necesitamos. Esta titulación, esta primera titulación, la hacemos para determinar una alcalinidad que llamamos alcalinidad parcial. La segunda fase entonces del método consiste en tomar otros 50 mililitros de la muestra, también llevarlos a un Erlenmeyer, pero ya no adicionamos fenoltaleína sino naranja de metilo, hasta obtener un color que es amarillo, como lo mostramos acá. Empezamos a titular con ácido sulfúrico hasta que la muestra se torne roja y después se anota el volumen de ácido sulfúrico gastado. Entonces la secuencia para esta titulación se realizaría de esta manera, que se está adicionando el naranja de metilo, ¿sí? Hasta ese color amarillo, y se comienza la titulación y él va haciendo un cambio hacia quedar totalmente roja la muestra. En este caso la alcalinidad entonces que estamos determinando se llama una alcalinidad total. Cuando las muestras tienen un pH inicial menor a 8,3, entonces la titulación ya no se lleva a cabo en dos fases, sino en una sola fase. ¿Y por qué en una sola fase? Porque ya lo que hacemos es, si es menor a 8,3, pues ya no hay predominancia de carbonatos, y al no haber predominancia de carbonatos, pues omitimos la parte de utilizar la fenoltaleína. Entonces se hace todo el mismo procedimiento, pero utilizando el naranja de metilo. Lo mismo, la misma titulación de amarillo hacia rojo y se anota el volumen gastado. Entonces en este caso decimos que la muestra tiene una alcalinidad parcial de 0, pero sí tiene una alcalinidad total, la cual se determina con ese volumen final gastado. Y por último, si el pH inicial de la muestra pues es menor a 4,5, pues simplemente la muestra no tiene alcalinidad, no tiene ni alcalinidad parcial ni tiene alcalinidad total, ya lo que tiene la muestra es acidez, que es otro parámetro del sistema carbonato. Entonces para determinar la alcalinidad total de la muestra, lo que se hace es usar la fórmula para las titulaciones en la que se dice que la alcalinidad parcial es igual al volumen gastado de ácido sulfúrico, que fue el que se empleó para titular, esto en mililitros, por la normalidad del agente titulante, que en este caso fue el ácido sulfúrico, por 50.000, y el 50.000 es el peso equivalente del carbonato de calcio. Y todo esto sobre el volumen
final o el volumen de muestra empleado, que fueron los 50 mililitros. Y esto al finalizar nos queda el resultado en miligramos de CaCO3 por litro, miligramos de carbonato de calcio por litro. Para el caso de la alcalinidad total se utilizaría la misma fórmula, solamente que el volumen gastado de ácido sulfúrico es el volumen que se utilizó con el naranja de metilo o con llevar la muestra hacia un pH de 4,3. Si queremos entonces determinar cada una de las especies que nos aportan alcalinidad, cada una de las concentraciones de los iones que nos aportan esa alcalinidad, entonces simplemente teniendo la alcalinidad parcial y teniendo la alcalinidad total, venimos y buscamos cuál es la relación que tenemos en cada muestra. Entonces, por ejemplo, si la muestra nos da que la alcalinidad parcial es igual a la alcalinidad total, simplemente lo que decimos es que el OH es igual, o la concentración de OH- es igual a la alcalinidad parcial o la total, que no hay presencia de carbonatos y no hay presencia de bicarbonatos. Pero si tenemos cualquiera de estas relaciones, entonces nos venimos y aplicamos cualquiera de estas formulitas, que son las que nos están diciendo cuál es la concentración de cada una de esas especies, teniendo en cuenta que esas concentraciones que salen de esta tabla que tenemos acá son concentraciones de OH- expresadas como carbonato de calcio, lo mismo para el carbonato y lo mismo para el bicarbonato, todas quedan expresadas en términos de alcalinidad. Para hacer la toma y almacenamiento de la muestra, entonces lo indicado es realizar las mediciones de alcalinidad en campo. Son mediciones que perfectamente se pueden realizar en el sitio donde uno recolecta la muestra, es una titulación muy fácil de hacer, y en el caso de que no se pueda llevar los reactivos y no se pueda hacer la medición en campo o en el sitio, pues lo que se hace es llevarlo al laboratorio, teniendo en cuenta que el recipiente puede ser de plástico o de vidrio, el recipiente para la toma de la muestra. La preservación debe ser a una temperatura de 4 grados centígrados. Para evitar que se empiece a descomponer los analitos, y la estabilidad máximo 24 horas desde la toma de la muestra, o sea, hasta el momento en que llegó al laboratorio. Finalmente, entonces, las interferencias de este método, tenemos que el color es una gran interferencia porque si las muestras están coloreadas, pues los indicadores entonces no se van a ver bien esos puntos finales de la fenolftaleína del naranja de metilo. Para el caso del cloro, el cloro lo que hace es desintegrar esas moléculas de ese color de cada uno de esos indicadores, y lo que hace es que se pierde el indicador final y no alcanzamos a ver el punto final de la titulación. Y cuando se forman precipitados al momento de titular también causan interferencia porque también evitan que uno pueda ver esos cambios con los indicadores. En este caso entonces lo más adecuado cuando se tienen esas interferencias es utilizar la titulación, que es la titulación potenciométrica, que es con el pHímetro, para eliminar esas interferencias que tienen que ver con los indicadores en este caso. Con eso concluimos el tema de alcalinidad, nos vemos en una próxima clase.